Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Teníamos pensado desarrollar otro tema, pero en este ambiente mundialista, y dado que ayer precisamente me tocó dar una plática en relación al fútbol, el fútbol también se lee, pues aprovecho la situación para poder retomar el tema y profundizar un poco en él desde la perspectiva del programa, de la idea de la formación, la lectura, la experiencia estética, ¿no? Es evidente que el fútbol es una cuestión mercadológica, de manejos políticos, de intereses económicos, financieros, eh, en fin, hay, como todo en la sociedad, una red compleja que está alrededor del fútbol. Yo quiero resaltar, aunque me aludiré a algunas cuestiones en estos campos, quiero resaltar la parte estética del deporte, que es la que me parece fundamental para poderlo disfrutar y para poder reconocer que los deportes también tienen mucho que aportar para una formación humana de la no violencia, de la paz, del equilibrio emocional de las personas, etcétera, ¿no? Es difícil vivir en el ambiente del fútbol, lo vamos a comentar con algunos deportistas, algunos futbolistas, por todo eso que lo rodea. Además, obviamente, de las cuestiones personales que están implicadas en cada deportista. Lo que tiene que trabajar, luchar, el aislamiento que viven respecto a la familia cuando están en las concentraciones o en un mundial como este, en las frustraciones cuando el público les chifla, les dice de cosas, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un caso de un portero, ahorita no recuerdo el nombre, ahorita a lo mejor lo encuentro aquí, el que fue el portero de lo que se denominó el Maracanazo, en 1954, la pérdida del Mundial por parte de Brasil, cuando Uruguay logra ganar, porque este portero era una maravilla, era muy querido en Brasil, todo mundo lo adoraba, lo recibían bastante bien, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una eminencia como portero. Y después del Mundial siguió siendo muy buen portero, pero después del Mundial ya no fue bien recibido por los brasileños, porque cometió no propiamente un error, pero recibió un gol que le dio el triunfo a Uruguay en esa copa. Y sabemos que los brasileños son unos apasionados del fútbol, ¿no? Cuenta la historia que un tiro, él se avienta, le pega con la mano y él cree que paró o desvió la pelota. Y entonces cae y hace la exclamación como diciendo gracias. Y cuando oye que todo queda en silencio en el estadio porque el Brasil estaba tomando conciencia de la pérdida del partido, entonces él voltea y ve que la pelota sí entró a la portería. Y entonces ya se lamenta y se culpa por ese gol. Y decía, de ahí en adelante, pues el público fue ingrato, como toda masa, ¿no? Fue ingrato finalmente y dejó de reconocerle, de tal manera que cuentan que en su velorio prácticamente no asistió casi nadie, cuando había sido un ídolo. Bueno, esta serie de situaciones pasan, sobre todo en los países en donde determinado deporte, en este caso el fútbol, eh, mueven tantas pasiones. Hay gente que rompe su televisor cuando su equipo pierde, hay personas que apuestan sus casas, sus coches por un partido de fútbol, hay personas que gastan un dineral por acudir a un mundial de fútbol. Los boletos ahorita, que son realmente incomprables para la mayoría de nosotros los mexicanos, oscilan en 25,000, 30,000, 50,000 pesos. Pues muy poca gente puede darse el lujo de poderlos pagar y acudir a varios partidos, ¿no? Dijimos que a lo mejor uno, pero varios partidos es muy difícil. Pero aún así hay personas que venden cosas, ahorran o lo que sea, se endeudan para poder acudir a un partido, porque la pasión es muy fuerte. Y es entendible porque el fútbol, aparte de ser un deporte muy antiguo,
es quizás uno de los deportes más antiguos. Por aquí tengo un grabado, un dibujo, donde en China, creo que se alcanza a ver, es un grabado del siglo XV de la dinastía Ming, en donde ya aparece un chino pateando una pelota. Y si se fijan, es una pelota muy parecida a la pelotita que tengo aquí, por eso la traje, porque es el balón típico del fútbol prácticamente, ¿no? Bueno, pues ya había representaciones con balones muy similares. También en Mesoamérica, y ahorita hablaremos de algunas diferencias, se llegaba a jugar el fútbol de otra manera, con otras técnicas, pero también era un juego de pelota. Y en Egipto y el Asia Menor y otros países se jugaba también fútbol. Entonces es un deporte antiquísimo, tiene una gran tradición, pero por otro lado es un deporte económico para jugarse. Lo jugábamos en la calle, podíamos jugarlo con una pelota de trapo, con una pelota de hule, los que tenían más posibilidades con un balón, pero con eso basta. Puedes poner 2 piedras, 2 sillas, 2 suéteres de portería, y los que estén no necesitan ser 11 y 11. Los que estén pueden armar equipos de 3 contra 3, de 4 contra 4, hasta de 1 contra 1. Entonces es un deporte que por sus características se facilita jugarlo y lo puedes jugar en cualquier espacio, ¿no? Incluso puedes estar nada más tirando tiros de penal, como dicen, cuando no tienes un espacio más corto. Entonces eso facilita que el deporte se haya generalizado y sea tan popular, ¿no? Otros deportes requieren espacios más amplios o un equipamiento especial y no se pueden jugar en cualquier lugar. Entonces el fútbol tiene esas características. Pero además tiene algo que a mí me parece, y por eso es que me gusta a mí el fútbol, tiene algo que denominaría la magia del fútbol, la belleza del fútbol, y la parte estética de las jugadas. Cuando vemos a jugadores como Ronaldinho, o los que tuvimos la oportunidad de ver jugar a Pelé, Messi en algunas ocasiones. Yo no considero que Messi sea el futbolista más grandioso del mundo, ¿no? Ni hoy en día ni históricamente, pero bueno, la mercadotecnia entra ahí, jugadas de Cristiano Ronaldo, eh, en fin, una gran cantidad de deportistas cuyos goles, diría, son un poema de gol, ¿no? Son goles que merecen verse, que merecen disfrutarse, etcétera. Y al respecto, Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, comenta que él quiso ser futbolista, pero tenía 2 pies izquierdos. Y dado que tenía 2 pies izquierdos, pues decidió dedicarse a la escritura. Y entonces narra precisamente al inicio del libro Confesión del autor, cómo precisamente no pudo dedicarse a jugar fútbol. Y entonces él termina esta confesión de autor diciendo: han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Hay partidos aburridísimos, hay partidos que están para dormirse. A veces cuando estos partidos están desarrollándose, los cronistas empiezan a platicar de otra cosa, haciendo chistes y demás, y el público se nota aburrido, ¿no? Y de repente hacen olas o cantan para darle alegría al asunto. Pero llegan las jugadas, llegan los momentos de la magia. Y eso hace que ese deporte tenga varios ventajas en relación a otros deportes. Bueno, pues voy a hablar de 3 libros, precisamente el de Eduardo Galeano, que ya mencioné al autor, El fútbol a sol y sombra. Aquí hace una serie de relatos, anécdotas sobre futbolistas, sobre mundiales, sobre situaciones vividas dentro del marco del fútbol. Situaciones que no son a veces nada gratas en términos de los contextos históricos o de las situaciones que se vivieron. Por ejemplo,
narra varias grandes contradicciones en el mundo futbolístico. Brasil, un país prácticamente de afrodescendientes o de negros, como diríamos en la época en que Galeano escribió el libro, tuvo un tiempo en el que los negros no podían jugar fútbol. Y esto es tremendamente ridículo y absurdo en un país precisamente de una mayoría de población negra o afrodescendiente, ¿no? Hasta más o menos 1920, 1930 fueron cambiando las políticas, las disposiciones y los afrodescendientes o los negros pudieron jugar fútbol. Lo mismo aconteció en otros países. Hoy vemos, por ejemplo, que en esta mercadotecnia y deseos de triunfo, muchos países europeos como Francia, como Holanda, como Alemania, como Italia, tienen jugadores afrodescendientes. Y a veces vemos 9, 10 jugadores afrodescendientes y un güerito, diría, un blanco, un ario en equipos como decía Francia o Alemania, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de cómo se mueven los intereses de tal manera que el deseo de ganar hacen que nacionalices a futbolistas que tienen complexión, físico, habilidad, etcétera, que los habitantes de tu país no tienen y entonces los adquieres, los compras para ello, ¿no? Entonces vemos muchas elecciones con eso. México fue uno de los países que más se resistió a conformar su selección con extranjeros, pero en esta ocasión ya aceptó a uno, colombiano, Quiñones, que finalmente dijeron, bueno, lo nacionalizamos porque además juega muy bien y lo metemos a la selección, ¿no? Y hay otros 2 jugadores por ahí que son mexicoamericanos, pero que por cuestiones personales decidieron jugar para la selección mexicana y no para la norteamericana. Pero esta situación es precisamente que por un lado muestran, decía, esta mercadotecnia, por otro lado nos hacen ver que las habilidades futbolísticas de los distintos grupos culturales, étnicos, etcétera, que existen en el mundo, pero también permiten ver cómo cuando los equipos se constituyen de diversidad cultural, el juego se enriquece. ¿Por qué? Porque eh, las habilidades, destrezas de un grupo étnico o cultural son diferentes a las de otro y al mezclarse en un equipo, pues generan una serie de situaciones y jugadas maravillosas. Está lo personal, lo colectivo, etcétera, ¿no? Los otros 2 libros que quiero comentar son Balón Dividido, de Juan Villoro, un escritor mexicano que tiene ensayos y cuentos que a mí me gusta mucho. Tiene un libro que, ay, se me olvida el nombre de un sobrino que va con su tío, que por cierto se llama Ernesto, y en las vacaciones de verano, y el tío tiene una biblioteca y él vive ahí una gran aventura. Creo que se llama La Aventura o Una Gran Aventura o algo así el libro. Pero bueno, lo pueden encontrar con el nombre de Villoro. En este libro, él narra y cuenta también una serie de situaciones de fútbol, anécdotas, etcétera, que ahorita les leeré algunos pasajes que a mí me parecieron interesantes. Y que recién adquirí, que ya conocía en general de nombre, pero que apenas estoy en su inicio de lectura. Juan Villoro, Dios es redondo. Esta idea me gustó la idea del título porque alude directamente al balón de fútbol, a la pasión y a veces casi religiosa de los hinchas, de los fanáticos, etcétera, por el fútbol, pero también alude a una cosmovisión que a lo largo de la historia de los pueblos ha existido mucho y que da la idea de que Dios es esférico o redondo. Platón lo pensaba, lo llegó a pensar Pascal, lo llegaron a pensar muchos filósofos, los mismos pitagóricos, porque la esfera y el círculo son figuras perfectas. El punto central equidista la misma distancia de cualquier otro punto, el diámetro de la figura, ¿no? Y esto
lo hacía precisamente en las concepciones antiguas, quizás todavía hoy, como la figura perfecta. Si Dios es perfección, Dios tendría que ser entonces redondo. Entonces la metáfora aquí de Dios es redondo en el libro, como título del libro de Villoro, y esta concepción de la divinidad, pues es muy clara, ¿no? Esta semejanza, esta comparación que hay. Pero hay otro aspecto. Cuando se piensa en Dios como una esfera y se habla de él en relación al universo, y Pascal decía, Dios es una esfera que se encuentra en el centro del universo, pero está en todas partes. Se puede mover, porque si el universo es redondo y es infinito, no hay un centro, lo cual quiere decir que entonces colocarlo en cualquier lugar es estar dentro del universo sin querer ser su centro, pero hacerlo su centro por ser la divinidad. ¿Me explico? A final de cuentas, yo a veces me pregunto cuando hablan de la expansión del universo y del Big Bang, ¿de qué lado explotó? ¿Cómo es que se expande y hacia dónde se expande? Se expande como olas sucesivas, como cuando tiramos una piedra en el agua y entonces es circular. Y entonces, si de veras es circular el universo, entonces la expansión es hacia todos lados. Y la contracción, la teoría que dice que después se va a volver a juntar el universo y va a volver a explotar, pues también nos haría pensar en un círculo, en una esfera que se contrae sobre sí misma, ¿no? Pero bueno, esta idea rompe mucho ese esquema de querer ordenar todo de manera lineal o de quererlo de ordenar en una secuencia determinada, porque, insisto, si el universo es infinito, no tiene forma. Si no tiene forma, ¿cómo pensar que es circular? Pero ¿cómo no pensarlo? ¿Cómo quedarnos con la idea de no tiene forma? ¿No? Todas estas cuestiones derivan de estas concepciones que decía antiguas sobre la divinidad y la idea de lo circular o lo esférico. Bien, aquí Villoro comenta un relato que me pareció muy gracioso y muy bonito y tiene que ver con esta idea de la creación. Dice, en el principio, Dios iba a la escuela y se ponía a jugar fútbol con sus amigos hasta que llegaba la hora de irse a sus salones. Aunque Dios sabe muchas cosas, quiere aprender más y hacer cosas nuevas. Un día Dios dijo, hoy trabajé mucho y es hora de ir a recreo. Dios y sus amigos se pusieron a jugar fútbol y Dios chutó tan duro la pelota que cayó en un rosal y se ponchó. Al explotar la pelota, se creó el universo y todas las cosas que conocemos. Ese poncharse de la pelota es, siguiendo la analogía, el Big Bang, ¿no? Es un texto que recupera Villoro de Rodrigo Navarro Morales, quien lo escribió, según esto, a sus 7 años. Un niño escribiendo esta historia de Dios porque así se lo imaginó. Y yo creo que a ese niño le gustaba el fútbol y en el recreo jugaba fútbol y a lo mejor hasta ponchó pelotas, ¿no? Pero la idea es linda, la idea de pensar que el universo se creó como resultado de un partido de fútbol. El fútbol nos retrotrae a la infancia. El fútbol, en este sentido de la pasión y el gusto, es como cuando de niños jugábamos algo y nos concentramos y ponemos atención o estamos atentos, ¿no? Dice Walter Benjamin en este libro de Villoro. Walter Benjamin recordaba que los niños no definen a los adultos por su poder, sino por su incapacidad para la magia. Han perdido el contacto con la región primera de los prodigios posibles. Al respecto, conviene recordar el lema de los hermanos Grimm. Entonces, cuando desear todavía era útil. Los cuentos infantiles son instrumentos del regreso rumbo a la época de los deseos que pueden concederse. El fútbol, al igual que los demás deportes, o que casi todos los deportes, tienen precisamente ese sentido de la magia y de la inutilidad de. No tienen que ser útiles,
tienen que ser placenteros, gozosos, generar gusto, pasión. El problema de lo útil es que entra, y precisamente la idea de los goles y de cierta mercadotecnia lo lleva precisamente a querer ser algo útil. Y por eso se le usa a veces políticamente, a veces mercadológicamente, a veces sociológicamente, etcétera, ¿no? Lo que estos autores nos recuerdan es, todo eso existe, pero recuperemos la magia de lo que es el fútbol en su esencia, ¿no? En esta parte de disfrutar, querer, amar un deporte y todo lo que en un momento dado pudiera otorgarnos, ¿no? Aquí hay también una anécdota que me parece muy interesante y quiero señalarla, de un caso de un intento de fraude en el fútbol. Es un portero. Dice, el teatro era Maracaná y el motivo de la función eliminarse para el Mundial de Italia. El número 1 chileno salió al campo con una navaja escondida en uno de sus guantes. Al ver que difícilmente podrían remontar el 0-1 que les habían endilgado, Careca aprovechó de que una bengala pasó cerca de su portería para desplomarse. Sin que nadie lo notara, se cortó la frente con un navajazo. Cuando el árbitro se acercó, el guardameta informó que había sido alcanzado por la bengala. Los chilenos se negaron a reanudar el partido. Aunque estaban condenados a una derrota de 1-0 por abandono, podían revertir el resultado en la mesa de negociaciones si comprobaban que no había condiciones para jugar. Lo más extraño de la historia es que Rojas acabó confesando. Actor al fin, no soportó sobrellevar su embuste sin ser reconocido. La FIFA lo proscribió a perpetuidad del fútbol profesional. Estas son las pasiones humanas que se viven en el fútbol y que nos muestran también el otro lado de los futbolistas, esta parte que nunca vemos, que no conocemos y que decimos, ¿cómo es posible que alguien lleve una navaja, se corte para fingir que pasó algo que no podía suceder en el partido? Bueno, el deseo de ganar, la pasión por ganar, también lleva a acciones que en un momento dado no son del todo deportivas, pero finalmente son humanas. Muchas gracias.